35 minutos y 56 segundos. Estamos de regreso en esta emisión de Ya Sierra, aquí en Imagen Radio. Y yo le agradezco muchísimo a Ana Gutiérrez, ella es coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del IMCO, para platicar sobre el tema de la inflación en los hogares. Porque evidentemente hablamos de inflación todos los días. Yo lo hice apenas en el segundo bloque con mi queridísimo Mauricio Flores, y que si subió 75 puntos y que si ya estamos pues a punto del 8.5% de inflación y todo eso. Pero ¿cómo se traduce eso en pues los bolsillos de todos nosotros, nosotras, nosotres? Pues eso es otra cosa, ese es otro boleto. Y ahí es donde en verdad es dolorosa la inflación. ¿Cómo estás, Ana Gutiérrez? Muchas gracias por tomarnos esta llamada. Hola Yuriano, un gusto, gracias por la invitación. ¿Todo bien acá? Platícame, ¿qué se nos infla cuando hay inflación? Además de los insomnios y las angustias, y por supuesto también las preocupaciones. Pues mira, ahorita el fenómeno de la inflación ahorita está presionado por muchísimas cosas, ¿no? Ya sabemos todos que a lo largo de los últimos 2 años ha habido crisis tras crisis, pandemia, luego situación de los precios del petróleo, luego el impacto sobre las cadenas de suministro que hicieron que muchas cosas se tuvieran que dejar de producir porque simplemente no había insumos para hacerlo. Y ahora tenemos también el tema de la guerra en Ucrania con Rusia, que afecta los precios de los granos y de los alimentos alrededor del mundo. Y en ese contexto, vemos que la inflación ahorita, la de julio que tuvimos de 8.15%, está súper impulsada por el tema de los alimentos precisamente. Hay inflación de más de 16% en los precios de frutas y verduras, 16% de un año a otro es lo que está creciendo, casi, o sea, es un incremento muy fuerte. Y también los otros alimentos y bebidas, que son ya alimentos procesados, atún en lata, pasta para sopa, huevo, etcétera, todas esas cosas también están subiendo mucho de precio y tienen una inflación anual de alrededor de 12%. Entonces, esos dos elementos precisamente nos afectan a todos, obviamente, en el momento al que vamos al súper e intentamos llenar nuestro carrito, pero lo que pasa es que también afectan más a los que menos recursos tienen, porque cuando tienen menos recursos, naturalmente tienen que dedicar una mayor proporción de esos recursos a los alimentos, que estaremos de acuerdo todos, es la última cosa que podemos sacrificar, ¿no? Uno no puede dejar de comer, entonces a la hora de ver una inflación fuerte y tener que dedicar más gasto a tu consumo, pues dedicas más gasto al alimento y le recortas a otras cosas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en el INPO, ya llevamos varios meses dándole seguimiento a este tema porque creemos que es muy importante que esté pues en el foco público y que estén conscientes los que están en posiciones de poder del problema, es que los hogares de menores recursos del país, aquellos que tienen un ingreso de alrededor de 3.300 pesos al mes, que es pues una cantidad limitada de recursos, están viendo una inflación de pues, alrededor de más de 10% en su canasta de consumo, principalmente porque ellos dedican 50% de su gasto solo a alimentos, que son donde se están viendo las tasas más elevadas de inflación. Y nos vamos al otro lado, al otro extremo, los hogares con más recursos, que tienen ingresos de alrededor de 54,000 pesos al mes, ahí se ve una brecha pues, muy fuerte, que no nos sorprenderá por la desigualdad en México, y esos hogares solo tienen que dedicar 28% de su gasto a temas alimenticios. Entonces, ahí es donde se ve el impacto diferenciado de la inflación que estamos viendo ahorita. Ellos tienen una inflación un poquito menor a la nacional, de alrededor de 8%, y esto lo único que hace es pues, aumentar las brechas, generar más desigualdad de la que ya teníamos en México en el contexto de presiones inflacionarias fuertes. ¿Y cuál es tu pronóstico de lo que ocurrirá durante los próximos meses? Bueno, por supuesto, semanas, meses, porque así como hay grandes economistas que dicen que esto se va a poner mucho peor, que la inflación en Estados Unidos va a crecer mucho y por supuesto jalará consigo a la inflación de México, y hay quienes dicen que no, que la inflación en Estados Unidos está comenzando a ceder, comenzará a ceder, y que la nuestra ya no crecerá tampoco tanto más. La verdad es que ahora sí que estamos
contextos inéditos. Yo creo que no nos había tocado una pandemia como la que nos ha tocado a nivel global y seguramente también contextos inéditos políticamente y lo que tendrá que derivar en la toma de decisiones económicas de los países por todas las anteriores, ¿no? Pues mira, creo que el tema precisamente de la inflación no va a subsistir ahorita, no es erróneo, está equivocado decir que vamos a ver una disminución fuerte próximamente. Sí se va a mantener elevada todavía un rato. Se espera que ya a cierres de este año estemos descendiendo, que las tasas de inflación anual vayan siendo cada vez menores, pero la realidad es que las estimaciones y los pronósticos son de que regresemos a un nivel normal de inflación de entre 3 y 4% hasta finales de 2023 o inicios de 2024, ¿no? Entonces, estas son presiones inflacionarias fuertes todavía por un año o más de un año. Entonces, eso sí es importante comunicarlo, porque algo pues que preocupa es que haya este discurso de que hay medidas que van a controlar la inflación y que ya se va a acabar ese periodo, y eso no permite que las familias planeen adecuadamente y estén conscientes de que las dificultades, las presiones inflacionarias y los ajustes financieros en sus gastos van a tener que persistir todavía algunos meses. Entonces, sí podemos esperar que empiece a disminuir la tasa anual de inflación a finales o cierres de este año y regresemos a una meta de 3% más o menos 1%, que es la establecida por Banxico, hasta cierres del siguiente año o principios de 2024. Entonces, esos son los pronósticos que hay ahorita. Como dices, hay mucha volatilidad. Hemos estado viendo choques externos, pues cada par de meses, no par de meses, pero cada algunos meses, cosas diferentes que impactan en la economía global. Entonces, sí, son pronósticos que se tienen que ir actualizando. Pues te agradezco muchísimo y me gustaría no despedirme sin preguntarte o pedirte que le des algunos consejos a nuestros radioescuchas, Ana, para que justamente podamos todos surfear mejor digamos, este lapso de incertidumbre y de inflación fuera de los parámetros a los que estamos acostumbrados, ¿no? Claro que sí, pues primero que nada creo que eso que mencionaba, ¿no? Mantener las previsiones, o sea, tener en mente que este problema todavía va a durar algunos meses y hay que apretarse los cinturones, digamos, en la medida de lo posible. Y también, pues, buscar una planeación financiera más eficiente, ¿no? Controlar los gastos, ajustar donde se pueda, buscar evitar gastos que no sean fundamentales, muy necesarios para nutrición, cuidado personal y otras cosas que no se puedan evitar, y también tener cuidado con el tema de los créditos, ¿no? Porque ahorita una de las medidas importantes para controlar la inflación es el tema de que Banxico ha estado incrementando sus tasas de interés de referencia, hoy mismo lo hizo, y eso significa que el costo del ahorro, el costo de los créditos, se eleva. Las tasas de interés que uno tiene que pasar a la hora de pagar a la hora de contratar un crédito se vuelven más altas y se vuelve más caro contratar pues un crédito de tarjetas de crédito o lo que sea, un préstamo. Se vuelve más caro en ese momento hacer eso para poder enfrentar los gastos que uno tiene que hacer, ¿no? Entonces, sí hay que pues, ser mesurados en ese tema, buscar no endeudarse demasiado por el tema de las elevadas tasas de interés y pues controlar los gastos en la medida de lo posible, ¿no? Ajustarse y mantener en mente que todavía va a durar un rato esta presión inflacionaria. Como diríamos en buen español a la mexicana, llevársela leve, ¿no? Llevarse la leve, así es. Oye, pues yo te agradezco muchísimo, Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del IMCO, que hayas venido a platicar con nosotros sobre este tema que es muy relevante para las carteras de todos nosotros y de verdad ser muy precavidos, ¿no? En cómo vamos a enfrentar y ahora sí que hacerle frente, valga la redundancia, a este periodo inflacionario. Te mando un abrazo enorme, Ana, muchas gracias.